Dios no tiene un plan B para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Más bien su plan ha sido siempre el llevar a cabo esa tarea por medio de hombres y mujeres falibles, limitados y débiles como nosotros. Dios puede haber escrito el mensaje del Evangelio en las nubes para que todo el mundo lo creyera. Él pudo haber hecho que cayeran Biblias del cielo o pudo haber enviado a un grupo de ángeles alrededor de la tierra para que proclamaran su palabra, o simplemente pudo haber hecho que su voz se escuchara en todas partes del mundo, pero Él no lo ha hecho así. Sino como el apóstol Pablo dice, Él ha decidido colocar el tesoro del Evangelio en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, podemos observar en los 12 primeros versículos cómo Jesús estaba rodeado de multitudes. Pero a partir del versículo 13, Jesús decide alejarse de esas multitudes con unos pocos hombres y suben a un monte. Y dice el texto que llamó así a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y aunque Marcos no lo menciona, Lucas en su Evangelio nos da otro detalle acerca de este momento diciendo: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Muy a pesar de todas las responsabilidades y cargas de nuestro Señor, y antes de tomar una decisión tan importante como esta de elegir a 12 hombres que estarían con él, hombres que llevarían a cabo una labor de extrema importancia, Jesús se tomó el tiempo de orar. Y menciono esto debido a que Jesús demostró con su vida lo que era realmente importante. Muchos de nosotros cuando estamos cargados o con muchas cosas para hacer, canjeamos esos momentos con el Señor, pero Jesús, siendo Dios mismo, nos demuestra la importancia de permanecer en oración y de buscar la dirección del Padre en todo. Para Jesús, orar no era una pérdida de tiempo. Más bien él sabía que la ayuda del Padre era vital para el cumplimiento de la obra. Jesús mismo les dijo a sus discípulos: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta misma dependencia que Jesús resaltaba necesaria de sus discípulos hacia él la demostraba con el Padre porque entendía que sin la dirección del Padre nada podía hacer. Luego de haber estado orando toda la noche, Jesús llamó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos. Y notemos el orden de prioridades en el texto porque no los envió a hacer cosas, sino a primero estar con él. El Señor quería que estos hombres estuviesen con él para que aprendieran de él, es decir, para que fuesen discipulados de manera personal por él. La meta de Jesús con estos hombres no era solamente impartirles información, sino transformarlos, moldearlos al carácter del Hijo de Dios para que puedan dar fruto. Las multitudes que seguían a Cristo en realidad no estaban interesadas en Él, sino en lo que Él podía darles. Ellos no estaban interesados en parecerse más a Cristo, no estaban interesados en vivir para Él, sino más bien que querían utilizarlo a Él. Pero Cristo quería que estos hombres a los que Él estaba llamando pensaran como Él, creyeran como Él, enseñaran como Él, oraran y predicaran como Él, para que luego ellos se reprodujeran en otros hombres y moldeen el mismo carácter que fue hecho en ellos. Tal fue el impacto del discipulado de Jesús que más adelante, cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio, los miembros del concilio quedan maravillados con sus palabras y deben admitir que ellos habían estado con Jesús.
En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, se nos dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y ellos reconocían que habían estado con Jesús. Por su parte, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la esencia del discipulado y es el plan maestro del Señor para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús no vino a entretener multitudes, Él vino a hacer discípulos y que ellos mismos hicieran también discípulos. El discipulado inicia con un llamado a la salvación. Es un llamado a salir del mundo para seguir a Cristo y tomar nuestra cruz. El discipulado no comienza con ser miembro de una iglesia o asistir a los cultos cada domingo. El discipulado es un trabajo continuo y progresivo que no sucede en aislamiento, sino dentro de un cuerpo de iglesia con otros creyentes. Lo que los apóstoles aprendieron de Jesús no lo aprendieron tomando un curso o leyendo libros, sino que lo aprendieron directamente de Él. Y si bien es cierto, en esta época no tenemos a Cristo de manera física, Él envió al Consolador, el Espíritu Santo, en su lugar para que nos enseñara todas las cosas y recordemos todo lo que ha dicho. Dios también ha puesto a Cristo por cabeza de la Iglesia, y ha dado en este momento a la Iglesia, es decir, a cada miembro que la compone, ha dado dones para ser ejercitados dentro del mismo cuerpo para que mediante el uso de estos dones podamos ser transformados y santificados cada vez más. En Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 12 el apóstol Pablo dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Muchos pueden pensar que les falta capacidad, o tal vez que no pueden, que no son muy buenos para hacer determinadas cosas. Pero cuando regresamos a los versículos que leíamos al inicio en Marcos, y vemos a estos 12 apóstoles, nos podemos dar cuenta que ellos tampoco tenían los talentos necesarios para llevar a cabo la obra de Dios. Estos hombres eran personas ordinarias a quienes Jesús separó para hacer una obra extraordinaria por medio de ellos. No fueron las capacidades de ellos, sino el llamado que Jesús hizo. Ellos eran simples vasos de barro, pero dentro de ellos tenían el tesoro más valioso que uno podría encontrar. Jesús conocía las limitaciones y debilidades obvias de estos hombres, pero Él no pensó en un plan B por si ellos fallaban, porque la obra no depende de ellos, sino que depende de Dios. Cuando los soldados romanos apresaron a Jesús y todos lo abandonaron, el plan A todavía seguía en pie. A pesar de que muchas veces fallamos, el plan A de Dios sigue en pie. Y es maravilloso saber que Dios no deja su obra en nosotros a medias. Porque hay muchos que piensan que podemos perder la salvación como si a Dios se le escaparan las cosas de las manos, pero no es así. En medio de las cosas que podamos estar pasando, recordemos que llegará el día en que estaremos en la presencia de nuestro Señor y Él dirá: Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco me has sido fiel y sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.